Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a esta primera, eh, pues no es mesa de diálogo, sino que es pantalla de diálogo. Vamos a iniciar con una primera charla o con una primera conversación en el marco de la exposición Transgresoras que se inauguró el viernes pasado, el viernes 3 de marzo, pues en toda esta en el marco también de toda esta, del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, la idea es que platiquemos para las personas que vayan a seguir esta charla en YouTube o en alguna otra plataforma. La idea es que platiquemos sobre ustedes como autoras, pero también sobre el trabajo, los trabajos que están exhibidos en el Museo Metropolitano de la Ciudad de Monterrey, para quienes están en Monterrey o lleguen a venir a Monterrey en este mes de marzo, pues se den una vuelta por la sala corregidora del Museo Metropolitano que está en pleno centro de Monterrey y ver la exposición de Transgresoras. Hoy en esta charla tenemos la presencia de Fátima Garduño, Maday Calderón y Alejandra Villalobos, que son parte de esta exposición, pero de uno de los ejes que para mí quizá es el eje más nutrido de la exposición, que tiene que ver con hablar desde un rol de la mujer a través de una corporalidad o a través de la corporalidad y no necesariamente utilizando sus cuerpos. Bueno, en el caso de Alejandra Villalobos me parece que sí, son una serie de autorretratos. Ahorita vamos a ver cómo es que llegaron a esa serie, que nos platiquen. A mí siempre me gusta empezar estas conversaciones con fotógrafos eh, con algo que yo creo que a algunos fotógrafos a lo mejor no les va a interesar, pero que a la gente que nos ve, a la gente que le interesa la fotografía, pues sí nos interesa y tiene que ver con quiénes son Fátima Garduño, Maday Calderón y Alejandra Villalobos. Empecemos por la primera, el primer punto de esta conversación que tiene que ver su origen, de dónde son, dónde nacieron, dónde crecieron y sobre todo en qué año. Si no es indiscreción. ¿Quién quiere empezar? A ver, Alejandra. Sí, claro. Bueno, yo tengo 30 años, soy de aquí de Monterrey, crecí, nací, vivo en Monterrey. Yo siempre he sido muy cercana a las artes. Desde niña, desde los 9 años empecé a hacer teatro. De 9 a 19 años, 10 años hice teatro. Después me incursioné en la danza, en el canto, hice jazz, danza de ballet contemporáneo. Entonces siempre fui muy cercana a las artes. Pero, Sí. en cuanto a mi profesión, yo siempre quise ser abogada, Ok, siempre quise ser órale. abogada. Sí, yo Ok, siempre pensaba en las leyes, siempre pensaba en cómo lo justo, en la primaria, mi mamá me cuenta cómo me defendía si, oye, un niño te habló mal, oye, la maestra me castigó, me dejaron sin descanso, o sea, la primera vez que mi mamá me llevó a una feria de libro, para mí fue buscar la Constitución, fue el primer libro que ¿de fui a veras? buscar. Qué, Sí, qué me dice raro. sí, sí, sí. Y sí, me dice mamá de que no, yo dijo: "Yo esta niña va a ser abogada, va a ser abogada, va a ser abogada", porque siempre anda en eso. Pero, Ya. pues, como yo era una niña activa, que estaba en deportes también, hacía teatro, hacía danza, y después un día de la nada me llega a mis manos un libro que hablaba de todas las carreras que tenía la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y a mí no me interesaba porque yo decía: "Yo voy a ser abogada, eso no me interesa". Ok. Pero leyendo la primer carrera que venía, fue una tarea que nos pusieron que leyéramos este libro. La primera hoja, la carrera Artes Visuales, y Ya. la primer carrera venía Lenguajes Audiovisuales, y hablaba de fotografía, cine, televisión, audio, animación, y dije: "¿Qué Ok. es esto?". Bueno, ahí te detenemos porque esa sería como el segundo punto del que vamos a hablar. Maday, tú
de dónde eres y cuándo naciste y en dónde creciste. Ok, bueno, yo tengo 34 años, justo acabo de cumplir mis 34 años y soy originaria de Linares, Nuevo León. Ah, muy bien. Bueno, no nací precisamente en Linares, Nuevo León, nací porque era domingo en otro municipio cerca de ahí, Ok. pero en sí, toda mi vida, mis padres, mis abuelos, todas las generaciones detrás de mí han existido y han radicado en Linares, Nuevo León. O sea, Entonces, creciste en Linares. sí, 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 crecí en Ya. Linares, pero pues ya fue cuando ya comencé mi vida laboral, que pues por cuestiones de trabajo, pues vine a dar aquí a Monterrey, pues aquí ya tengo como más de 6 años viviendo. Ok, perfecto. Entonces, pues sí, y ahí actualmente, pues ahorita mi vida no se ha ido en torno a estudiar algo creativo o algo relacionado con las artes, sino que algo de lo que hubiera disponible en la ciudad de Linares. Por eso Ah, es que, por eso es que llegué a estudiar sistemas y bueno, pues por esa ramificación vine a dar aquí y pues bueno, la fotografía ha existido en mi vida, o más bien no la fotografía, sino como cómo expresarme mediante la música, mediante la escritura y pues ok, ya al último, pues no al último, sino que le he agarrado más cariñito o más pasión a la fotografía y pues aquí estamos. perfecto, muy bien. ¿Y tú, Fátima? Hola, yo Hola. nací en la Ciudad de México, tengo 37 años. Yo a los 10 años me mudé con toda la familia aquí, a Monterrey. Monterrey. Entonces aquí estudié parte de la primaria, secundaria, prepa, universidad. Y me identifico mucho con Ale, pero en sentido opuesto, porque yo siempre, toda la vida dije, voy a estudiar artes. Artes, o sea, para mí era así, voy a estudiar artes y yo no, es nada más, voy a cumplir 18, voy a ir a artes. Y sí, tal cual, a los 18 me fui a inscribir a artes en la UDEM. No la terminé, pero eso fue como, ahí estuve con el profesor Javier Moisén y con otros Sí. profesores. Pero no la terminé. Yo terminé arquitectura ¿En eh, dónde? ahí mismo. Ahí en la UDEM, ok. O sea, yo loca, me inscribí a las dos al mismo tiempo, dije, las voy a terminar las dos y bueno, pues claro que no sucedió. Este, pero así fue, así Ya. es. Qué interesante. Bueno, no llegan a los 40 años, o sea, están en los 30. Me parece muy bien. No me percaté al momento de invitarlas a la charla, no me percaté de ese punto, pero se me hace muy interesante porque entonces es como parte de una generación, digamos, ¿no? Eh, el otro punto que, que me gustaría abordar con ustedes es su formación y de ahí podríamos hablar de la aproximación, por ejemplo, de la aproximación a la fotografía. En el caso de Alejandra, entonces tú sí estudiaste artes, te fuiste a estudiar artes visuales, encontraste la carrera en la uni, pero ¿cómo es que encuentras la foto o es por la carrera? Fíjate que yo lo que les platicaba de yo quería ser abogada, llega a las artes visuales, leo lo que significan las artes visuales y lo que significaba la carrera de licenciado en lenguajes audiovisuales, y me empecé a enamorar, pero del cine, porque como Ah, yo hacía teatro con mis amigos, mis papás tenían una handicap en ese entonces hacíamos a veces grabaciones de una obra de teatro, la convertíamos en una película. Yo era la directora. Entonces, yo era mm, la que les decía: "A ver, tú muévete por acá, ahora tú muévete por allá, y tú di esto, y tú di lo otro". Entonces, las artes visuales para mí eran irme hacia el cine. Me gustaba mucho eso, yo dije: "Voy a ser directora de cine", entonces llego a la carrera con esa ilusión. La fotografía me encuentra a mí, y me agarra y no me soltó, porque ok, en mi primer semestre había una materia que se llamaba composición visual. ujú, Y la maestra nos enseña lo que son las composiciones y nos manda a hacer fotos afuera. Decían: "Vayan y busquen composiciones". Cada quien con su cámara salió, buscó, yo regreso y le digo: "Aquí están mis fotos". Y ella ve mis fotos y me dice: "Tú tienes un ojo natural
para esto. Dijo, o sea, Ok. ves composiciones de manera natural. Me dice, tus compañeros van a batallar más, a lo mejor tus compañeros van a tener que ensayar su ojo, practicar para verlos, tú los ves. Y ya fue la primera cosa que me dijeron de que tú eres natural en esto. Ok. Dije, bueno, ok, entonces sigo mi carrera. Yo fui enfocada todavía de hecho me especialicé en video y mis proyectos finales fue un cortometraje y un documental. Sin embargo, los maestros me seguían empujando y me seguían diciendo, porque todas mis materias de foto era 100, 100, 100, 100, 100 y seguían como esos comentarios de tú tienes ojo para esto. Entonces, de repente ya todo el mundo quería que, oye, ya le tomamos una foto así, toma una foto así, mira, y haz una así, y yo de que chin, me empezó, la verdad, si te soy bien sincera, si les platico, me empezó a dar coraje, como que le Que empecé a te, agarrar coraje. que te utilizaran. Sí, como a la foto, como que decía, no, es que yo no vengo a eso, no, es que no, Ok. es que no, o sea, sí, como que empecé a rechazar un poco ese ojo. O sea, yo quería Ok. dirigir. Ok. Y de hecho tiene un poco que ver también con esto de ser mujer, porque los hombres eran los directores, ¿no? O sea, y a mí de repente, porque sí me pasaron cosas así en la universidad, o sea, como que, ay, es que tú mejor haz parte de maquillaje o haz vestuario, o sea, dedícate a otras partes dentro de las producciones audiovisuales. Entonces, directora jamás, ¿no? Pero fotógrafa a lo mejor sí. Ok. Entonces, Ok. sí, un poquito de rechazo en eso. Pero bueno, me dedico a la fotografía y todavía sigo ejerciendo mi profesión. Y Oye, ahorita ujú. ¿y, y, y te sigue llamando la atención el cine? Sí, de hecho, participé en el Festival Internacional de Cine de Monterrey. Ajá. Tuve un cortometraje ahí donde yo lo dirigí y estuvo nominado a mejor cortometraje mexicano de ficción Ah, de ese mira. año. Entonces, sí, sí, algo que sí me gusta y que lo único aquí malo, ¿verdad? Es que Monterrey no es como ciudad donde hacer cine. O sea, Ok. entonces ahí ya empiezan cositas más de que mi familia me decía, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo le vas a hacer? Entonces, de alguna forma la fotografía, pues sí viví de la fotografía y vivo de la fotografía todavía, ¿no? Entonces, por ahí puedo decir que la fotografía me encontró y me ha amarrado y me ha jalado y me ha dicho, ¿la quieres? Ya. Ok. Muy bien. Entonces, tiene sentido, ahorita que lleguemos a la otra parte de lo de tu serie en la entonces tiene mucho sentido esta cuestión del lo que estás exhibiendo, ¿no? O sea, tiene sentido la construcción de las imágenes que estás exhibiendo en transgresoras. Muy bien, Madai, tú Sí. decías, por ahí deslizaste la idea de que, o más bien deslizaste el hecho de que habías estudiado sistemas. Ajá. Sí, estudié sistemas ¿En la porque uni? no, no, ¿No? el Tecnológico de Nuevo León tiene como que una sucursal en Linares, que es el Tecnológico de Linares, y ahí Ah, ofrecen distintas carreras, pero son más como paralelándose a lo industrial, como ingeniería ya, industrial, ingeniería en industrias alimentarias, ingeniería de sistemas, sí. informática. Entonces, dentro de mi abanico de opciones no tenía en aquel entonces, pues mucho por dónde elegir, porque yo en mi deseo era estudiar comunicación. Ok, Entonces, por la cuestión económica o por la cuestión de distancia, y no sé si achacarle también del hecho de ser mujer y ¿y cómo te de vas qué? a defender allá y cómo te vas a ir a vivir sola allá. Entonces, como que hubo una serie de cuestiones que no me permitieron estudiar lo que yo realmente deseaba estudiar. Ok, Entonces me ponen como en una disyuntiva de que o estudias o trabajas. claro. Entonces, pues la vida me fue llevando a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y por eso el hecho de haber estudiado sistemas. Ahora, de que dentro de la carrera yo trataba de hacer lo mío, porque hubo varias ocasiones que como proyectos finales hice unas documentales, bueno, no más bien documentales, sino unos videos, ¿no? Como, por Mm, ejemplo, un cortometraje que se llamaba Las Vegas. No sé si ustedes sepan, hay como un mito de un lugar que se llama Las Vegas, que está abandonado en Linares, y ahí, en aquel entonces, no sé si todavía lo sigan haciendo, nos metíamos a buscar que nos asustaran.
Entonces, como que Ah, ahí mi inclinación a buscar cosas paranormales y sobrenaturales, ¿no? mira, qué interesante. De ahí las brujas. Bueno, es que también pues, las brujas de la petaca, o sea, hay muchos Ya, elementos que van eh, así por el lado del misterio, ¿no? ya, Entonces siempre me ha llamado la atención también, aparte de que otro de los datos referentes a mi serie de fotos es de que mi papá me dice con sobrenombre bruja. ok, Entonces ok, hay una serie de puntitos ahí que digo, oye, todo tiene ya. sentido ahora. Oye, Maday, ¿y tú querías estudiar comunicación? eh, ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era tu idea de comunicación? ¿Era la foto? ¿Era Era, el video? ¿O era el periodismo? Porque también se desprende de ahí, ajá, pues, ¿no? ¿Cuál era la pues es idea que, para estudiar comunicación? bueno, a mí siempre me ha gustado observar, ver, como no tanto de meterme adentro del meollo, sino de que ver por fuera qué es lo que está sucediendo. Y a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de comunicar, ¿no? El Ok, hablar o el transmitir. Entonces, sí, me llama mucho la atención tanto la fotografía por el hecho de que puedes documentar el momento que esté sucediendo, tal cual, ¿no? Pero el cine, por otro lado, pues el hecho de crear historias también es una cosa que también me interesa bastante. Bueno, lamentablemente no pude estudiar eso. Yo creo que ahora en el presente podría darse la oportunidad de que pueda yo documentarme más sobre eso, ¿no? Para poder mejorar mis habilidades. claro. ¿Y cómo llegas a la foto? O sea, ¿cómo es que entre ese deseo de estudiar comunicación y esa, digamos, opción que no te dejan de otra de estudiar sistemas, ¿cómo se acomoda ahí o cómo encaja la Pues fotografía yo creo en que tu desde vida? que tuvimos acceso a los celulares con cámara, ¿Ok? yo he tenido esa aproximación, el hecho del Híjole, a el ver, ¿cuándo? A plasmar, ver, ajá, es que a porque mí, somos de la generación que, bueno, al menos yo, sí, es que a mí sí, ese me queda como muy vago. ¿Cómo en porque qué año es más o menos? fue como yo creo que, pues es que fue Perdón. como que en el 2000, un poquito antes, Ya, bueno, ok, 2008, porque empezaban a salir también las computadoras, el internet, bueno, mi generación fue la primera que tuvo acceso a esas cosas. ok, ok, Entonces, ok. me metí a investigar. Yo recuerdo que de niña, yo me metí a investigar, a ver qué está pasando, de qué fotografías, de qué la película, y buscabas, porque pues los cines tampoco eran muy abundantes, ¿no? Claro, Ajá, y menos allá, pues de hecho no había un cine, no había un ok, cine, había uno que no es de esas cadenas que hay ahorita. Entonces, realmente era muy difícil acceder a ese tipo de cosas. Yo entiendo que a lo mejor el haber crecido en Monterrey, en el caso de acá mis compañeras, es un contexto totalmente diferente, pero en el que yo crecí, pues realmente sigue siendo un pueblo, sí, 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 porque no claro, hay muchas cosas. Entonces, cuando yo tuve acceso a la información, es cuando yo me empecé a buscar, ¿no? Porque pues yo sí, tenía hambre de saber y de conocer y de que pues si no podía hacer una cosa, la buscaba. claro, Entonces, bueno, en base a eso me fui yendo, y no fue hasta que tuve la oportunidad de comprar mi primer cámara o de tener acceso a una cámara, fue cuando ya empecé a explotarlo un poquito más. ok, ok. Entonces te la encontraste así, la foto, digamos, Me Sí, me ya, encontró más bien, te me encontró, fue llevando. ok, Sí, lo veo muy difícil poder soltarme de ello, la verdad. A estas alturas ok, yo creo que no se va a ir. ya. Pero estás combinando entre tu profesión, o sea, Sí. tu formación y la foto, ¿no? Así es. Ahorita, pues mi deseo obviamente sería de que la fotografía solvente la totalidad de mis gastos, pero por cuestiones de la vida, pues no se ha podido, ¿no? Porque pues Claro, hay que seguir trabajando. hay que pagar las cuentas, Hay que claro, pagar las cuentas, exacto. claro, claro. Bueno, ¿y tú, Fátima? Tú Sí, estudiaste artes, sí, y fíjate que decías. los primeros acercamientos a la foto fue con la fotografía análoga, porque ahí teníamos clases de fotografía, que no me gustaba, por cierto. En Este, la UDEM. en la UDEM, sí, y también
con nuestro profesor de grabado, que se llamaba Sergio de Ocio, ¿Cómo no? que nos pedía hacer fotografías y sobre eso trabajar los grabados. Los grabados. Ah. Ajá. Entonces, ese fue mi primer acercamiento. Técnicamente no nos explicaban mucho, porque aparte yo siento que era como, a ver, primero foto análoga y después foto digital, como si fuera como en ese cambio, como con los arquitectos que les piden, a ver, con tinta china primero y después con los programas digitales, ¿no? Ajá, Entonces, yo siento como que no se metían mucho en esa técnica, no me llegó a enamorar en ese momento. La técnica fotográfica. Sí, la técnica fotográfica. Okay. Y después, que preguntaste cómo es que nos fuimos metiendo. Sí. Yo creo que, por ejemplo, yo el arte o el pintar siempre fue como un hobby, pero siempre encontraba que cuando vives fuera, como cuando te estás mudando, no es muy fácil como hacerte de tus lienzos y tus pinturas y tu caballetito. Era como, ok, cuando tenga más tiempo, cuando siento que la foto es más accesible, como que es más portátil. Entonces, al principio sí como que jaloneaba mucho con pintura, no, y tengo que comprar mi bastidor, pero se me complicaba mucho, y con la fotografía ya yo creo que hasta COVID, yo creo que fue que la agarré ya en serio, sí. Ahora, hace poco. Sí, y de hecho yo siento, la primera vez que nos entrevistaron para el colectivo, que nos hicieron la misma pregunta de cómo llegaste, de verdad yo no sabía ni qué decir, porque yo sentía como que lo que vi en fotografía de arte como que no era muy válido, y lo que había hecho era así como, pues es que en realidad soy novata, ¿no? Y refería a la fotógrafa Tita Elizondo como que ella fue la que me empujó, en realidad me empujó, porque fue es que yo creo, así como le dijeron, Ale, yo creo que tú tienes un ojo y que puedes captar y tal, y te dices, pero ¿por qué? ¿Qué está viendo, no? Y a ella no la conocía, solo era por contacto de Instagram, y fue ella la que le pedí que me asesorara para comprar la primera cámara fotográfica. Ella también usa Nikon. Entonces fue así poco a poco, y ya. Esa es mi referencia. Oigan, qué curioso, no sé si en todas vaya a ser lo mismo, y no sé por qué, y justo siempre me gusta empezar de esta manera, porque de alguna forma eso nos va llevando a lo que hacen fotográficamente hablando, es decir, a lo que están diciendo fotográficamente hablando. Y teniendo como referencia lo que está exhibido en la exposición de Transgresoras y lo que están platicando en este momento, tiene mucho sentido. O sea, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, en el caso de Alejandra, me queda muy claro que esta afinidad o este deseo de ser una directora de cine y de mover a la gente y de generar o crear un escenario, pues está muy claro ahí en las fotos, ¿no? O sea, que te diriges tú, ahí te diriges a ti misma y haces una atmósfera, digamos, para poder expresar lo que quieres decir. Entonces, y sí me queda muy claro toda esta idea de la dirección, digamos, ¿no? Y en el caso de Madai, pues sí, o sea, yo no sabía que eras de Linares, por ejemplo, tú lo mencionas como un pueblo, las imágenes están como con esa carga también, que no es, digamos, como la urbanidad, ¿no? De esta gran ciudad, sino tiene que ver con con ese lugar de fuera, ¿no? Con ese lugar que vendría siendo en este caso Linares, ¿no? Y bueno, todo lo que estás diciendo sobre las brujas y de que también es como te dice tu papá y tal,
Entonces sí tiene mucho sentido, ¿no? O sea, todo esto que están platicando con las imágenes que estamos viendo. Y en el caso de Fátima, pues está más que clarísimo, arquitecta, pero además como como migrante de las artes, ¿no? O sea, porque vas de un lado a otro en función de la pintura, pero la gráfica. Creo que haber tenido como tutor o como maestro a Sergio de Ocio debió haber sido un privilegio, porque yo conocí a Sergio y Sergio se me hace como uno de los personajes o de los artistas emblemáticos de esta ciudad y que no solamente, eh, digamos, abordó la gráfica, sino también abordó la foto. De alguna manera jugaba con ese ir y venir, esa mezcla de medios, ¿no? Y lo cual se me hacía muy interesante. Y al ver tus fotos, al ver tu trabajo, se me hace que estás jugando mucho con eso. Se me hace que estás jugando, sí, con la foto, pero estás jugando también con la construcción, es decir, con que pones cosas, quitas cosas, que tiene que ver con ese diseño en la arquitectura, pero también que tiene que ver con la pintura de alguna manera, ¿no? O sea, es decir, no eres de las que toma la foto así tú y ya, sino que vas poniendo o vas quitando. Y eso tiene que ver con la pintura y con el diseño. Pero hace un momento hablaba y tú asentabas o asentías, más bien, cuando hablabas sobre la relación que puede haber de tu trabajo con la literatura. ¿Es cierto eso? Sí, cada una de las fotografías está construida con recursos como metáforas o con recursos literarios, que, que es en donde está como esta conceptualización visual. La primera, por ejemplo, refiere como, bueno, ya nos estamos Ya, metiendo a la serie. sí, ya vamos a meternos a la serie. La primera era como una, Si quieres como, compartirlo, sí, como una forma literal, porque yo hablo, a ver, ahora voy a compartir. Eh, en la primera hablo de una forma literal, no sé ajá, si están viendo, sí, 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 la totalmente. primera, una forma literal que yo le llamé el autoengaño. Ajá, Es el recurso retórico es que le llaman el truismo, como de una forma literal de decir algo. Entonces, si tú te cancelas a ti mismo, ojos y boca y tal, es esa la manera literal. En la segunda, lo hice con la elipsis, que es con la eliminación de algo para que el espectador lo complete, ¿no? Entonces, la tercera tiene que ver con también como con un juego de palabras, porque ese le llamé desaprender lo ya aprendido, entendido, sí. ¿no? Y aprendido con H porque tiene que ver De Agir. lo que tú apresas, lo Ujú. estás liberando, ¿no? Entonces, a mí también me gusta mucho ese juego de palabras, eh, como jugar con los significados también de palabras, y esta serie también se prestaba a eso, que no es algo que también se preste como en la pintura, creo yo, se da como para este juego aquí en la serie y en la fotografía, que tú puedes hacer como historias, ¿no? Como contar historias. Fíjate que ahorita que dices eso, me referiste mucho, había en la fotografía mexicana, Ujú, hay un fotógrafo que es muy importante en la historia, no te veo. Ajá. que se llama Carlos Jurado, y Carlos Jurado fue un maestro de la fotografía estenopeica Ujú, y escribió un libro sobre cómo hacer fotografía estenopeica, ujú. y al libro le llamó El unicornio azul y la aprehensión de las imágenes. Pero es justamente utilizaba ese término de la aprehensión, ¿no? Del cómo agarrar o cómo asir o cómo captar, digamos, ¿no? Cómo apresar, como dices tú.
las imágenes, ¿no? Entonces, eso justamente me refirió a Carlos Jurado, ¿no? Ese maestro de foto, y que curiosamente empezó siendo pintor, ¿no? Okay. ¿Qué más nos puedes decir de tu trabajo, Fátima? Sí, que también la forma de contarlo, lo escogí un microcuento. Ya. El microcuento... ¿Podemos verla otra vez? ahora... Ahí está. Sí, el microcuento, digamos que es como un planteamiento de situación y luego como un clímax, que en este caso es la representación como del estrés, en la parte que yo cuento que la segunda imagen era de que yo ya había cambiado, me había transformado, transgredido, pero yo tenía mucho estrés en esa etapa, ¿no? Entonces ahí está la línea de... Ay, no le puedo subir. Bueno, estaba la línea de que se me caía el cabello y que lloraba y tal, ¿no? Entonces, en la tercera está, digamos que el desenlace, ¿no? Y me gusta porque es una forma como de guiar al espectador como una historia y de repente es como ir muy sutil, de que primero era como que había caos y después, y como que yo siento que en la segunda imagen, cuando la refiero, es como ¡pum! El clímax de, sobre todo en la frase que dice, ay, ya le puedo subir. Este es el relato que yo hice. Ajá. Aquí, en esta parte, cuando dice, es eso lo que queda de mí y lo que trae los días tristes. Ahí yo siento que es el clímax y me gusta como esta forma de narrarlo como microcuento, porque es como le narramos a los niños, ¿no? Como mira, aquí hay un personaje, hay una situación y como que lo envuelves en como en esa narrativa, y además que como es una historia contada como de mí, Ajá. Para alguien más, y que yo inicialmente la hice para mí misma, como para mí, para entenderme mejor, como si fuera yo adulto a yo pequeño, o algo así. Esa forma de narrar creo que tiene como esa autoridad moral de yo te voy a dar un consejo, mira, aquí el personaje aprendió su lección, ¿no? Entonces, esa forma, ese recurso lo he usado varias veces y me gusta porque es como mi forma de empatizar, sobre todo que ahora estoy haciendo mucho como retrato como personal, como historias como de mí mismo, me gusta esa forma de empatizar. Como una especie de autoficción, o Sí, no es ficción. ¿O sí es? no es ficción, Okay. pero sí es una forma como de hacer un relato, no ahondar mucho en detalles, pero sí tratar como de transmitir cierta emoción en la que seguramente alguien más se puede identificar como como en esta situación emocional. Lo que me gusta de la serie es que al final, me parece que es al final, haces como una especie de conclusión, ¿no? En donde dices que, bueno, la transgresión va a ser al final ser yo misma, o sea, ser yo, o sea, no ser alguien más o algo, ¿no? Entonces al final es como romper ese diálogo y decir soy yo, ¿no? Sí, y además que recuerdas que había una última imagen en el que había como, no sé si metamorfosis, que había unos pájaros. Unos pájaros. Entonces yo refería como a ese pájaro solitario, es que ahora no tengo la imagen, pero hay un pájaro que no vuela y que se queda en los cables, como que ese pájaro es autónomo, ¿no? Y que me gustaba integrarlo, estaba integrado para que fuera esa misma imagen la que se repetía antes y al final, porque hay un cortometraje que me gusta mucho, hablando de cortometrajes aquí con mis compañeros, hay un cortometraje que después se los investigo, que está muy, muy padre y fue con el que me guié
para esta narrativa, que es una persona que está dentro de su cuarto y hay 3 muebles, ¿no? Su ropero, su escritorio y su cama. Y no se siente a gusto. Entonces dice, a ver, voy a mover esta cama para este lado. Y entonces va narrando, pero es que la ventana no está del lado que me gusta, pero es que ahora no me puedo recargar en la pared. Entonces está cambiando todo el cuarto y te está diciendo qué es lo que siente. Y al final deja el cuarto tal cual estaba al principio, pero él ya se siente más calmado. Entonces, esa era la referencia porque mi imagen estaba al principio y al final, porque hay un cambio, pero al final parece para los demás como, bueno, pues todo sigue igual, ¿no? ¿Qué pasa? Regresamos a lo mismo. Ajá. Entonces, ya no sé por qué está explicando eso, pero, pero sí, es como un cuento, un microcuento. Ya. Muy bien. Uh-huh. Sí, Alejandra, ¿qué nos puedes decir de tu serie que está en la exposición? ¿Cómo se llama tu serie que está en la exposición? Se llama Inside. Inside. Hablando de estar lo que hay dentro. Ajá. Un poco de la expresión de lo que hay dentro de mí o de mis pensamientos o de mis sentimientos. Son 3 imágenes, ¿no? Así es, igual y puedo compartirlo. Sí. Bueno, sí, ahí está. La primera. Sí. Bueno, pues en la primera lo que les puedo platicar es que, bueno, cuando empezamos a hablar de lo que es la transgresión y empezamos a hablar de lo que significa, lo primero que yo me imaginé fueron cosas positivas. Me imaginé lucha, me imaginé fuerza, me imaginé mujeres que están logrando cosas y al mismo tiempo me empecé a sentir como muy triste o me sentía así como muy que no era yo, o sea, no me sentía identificada con ese mensaje, aunque eso significa la transgresión, o sea, claro. Y ahí fue donde yo dije, no, es que no lo encuentro, no lo veo, no me veo ahí, ni veo por fuera, ¿cómo puedo yo expresar algo tan positivo, algo tan bueno, algo tan padre, algo poderoso? Entonces, pero es porque en mi propia mente, en mis propias ideas, yo no estoy ahí, o sea, estoy en una parte oscura, vamos a decirlo así, en donde yo lo que comento en mi obra es que sigo jugando a veces bajo las reglas que hay establecidas para las mujeres, o sea, sigo cayendo y sigo siendo víctima de ello. En esta primera imagen es como una representación de lo que sucede dentro de mi mente, que sería el ruido, las voces que escucho a otras personas que dicen cómo uno tiene que ser y comportarse, en especial mi familia, mi papá, mi mamá, inclusive algunas parejas, algunos jefes, algunos maestros, que me decían, tú tienes que hacer así, tú tienes que hablar así, tú tienes que vestir de cierta manera, ¿no? Entonces, esa es la primera imagen, que es como esta representación de mi mente, vamos a decirlo. Sí. En la segunda imagen, ya me represento yo comparado con mi de niña, sobre Eso es impresionante. Sí, yo también cuando le hice dije: "Me asusté mucho", sí, todo el mundo me dice, o sea, me veo igual, soy exactamente lo mismo. Esto me dejó pensando a mí mucho porque mi hermana, por ejemplo, me hace comentarios a veces de que me dice: "Es que ya no eres la misma". Mi hermana es mayor que yo, y me hace como que: "Es que tú eras una niña bien feliz, tú eres una niña que jugaba mucho, eres una niña muy social, ¿qué te pasó?". Y como les platicaba al principio, pues era una niña muy activa, hacía muchas actividades, me encantaba andar en la calle, me encantaba experimentar y conocer cosas nuevas, y de repente ya como que una adulta más amargada, una adulta más seria, una adulta más con responsabilidades y cargas. Entonces, creo que es parte de lo mismo, es como empezaste a escuchar tantas veces que cómo tenías que ser y cómo tenías que comportarte que ahí represento el mi yo de antes, mi yo de ahora, ¿no? Ya. Cómo soy vulnerable a estas cosas. Ok. Y ya en la tercera imagen es cómo soy víctima de esto. Aquí no me la van a creer, se los voy a platicar, pero la que soy yo del lado derecho, vestida de negro,
es una foto que yo me tomé hace como unos 10 años, más o menos. Yo en ese entonces pesaba 42 kilos, más o menos entre 42 y 45 kilos pesaba en ese entonces. Hoy peso 60. A pesar de que, Ah, o sea, a pesar de que me pueden ver y decir, pues una persona normal o tiene un peso estable o por así decirlo, o acuerdo a mi altura, etcétera. Realmente yo estaba muy por debajo de mi peso. Hubo un tiempo en donde estaba muy, muy delgada y nunca lo admití a voz alta, pero era muy notorio para las personas alrededor mío que tenía un problema alimenticio. ok. Entonces, yo me tomé esa foto justamente por ese recuerdo. Dije o sea, yo en ese momento no lo aceptaba a mí misma, yo no decía: "Tengo un problema", pero la gente me lo decía, la gente lo veía, entonces dije: "Lo voy a hacer", me tomé yo unas fotos así en top con short, como que para verme cómo me veía. Y ya ahora que lo junto hacia una foto nueva y hago este experimento, es donde digo: "Guau". Y es un poco eso, es porque yo estaba siendo víctima inconscientemente de lo que yo tenía que ser y que tenía que estar guapa y delgada y Sí, aceptar. te haces, en el texto te haces una pregunta de alguna manera, ¿no? O sea, Ujú. o más bien, haces una pregunta y luego en esa pregunta va como una segunda pregunta que es como para ti. O sea, a ver, espérate, ¿y yo qué? ¿No? O sea, Sí, es muy interesante ese diálogo que de repente tú empiezas a tener contigo misma. Eh, a mí se me hace muy interesante esta imagen porque ahí hay una construcción, ¿no? O sea, son dos fotos en realidad, sí, como, exactamente, como en la foto anterior, ¿no? exacto. Y en la foto, en la primera foto, en las 3 son 2 fotografías Ya. juntas, así es, así es. Este, mm, Esta pregunta que me dices justamente es porque cuando empecé a imaginarme qué podría ser yo en estas imágenes, como que yo siempre veía hacia afuera, o sea, como que estaba viendo qué podía yo captar hacia afuera, qué podía yo agarrar mi cámara e ir a buscar a una transgresión. Pero como no la encontraba y me empecé a sentir frustrada, ya me hice la pregunta hacia adentro, es como que, a ver, ¿qué has hecho tú para que puedas tú empatizar o ver hacia afuera a una persona que está transgrediendo? Y esa fue la reflexión que yo dije: "Pues nada, Alejandra, nada". O sea, o sea, ubícate, no sé, como que yo dije: "Pues si tú también estás siendo víctima de esto, tú también estás siendo parte de eso, estás cayendo en esto", o sea, y lo que decía hoy también Fátima al final, o sea, es que no estoy siendo yo misma. Es que, por ejemplo, el hecho de que si yo hubiera sido lo que yo quisiera desde el principio, por ejemplo, hubiera sido cineasta, para empezar, Claro. Bueno, y abogada, ¿no? abogada. Bueno, les tengo ahí el dato. Ahorita yo estoy en la mitad de la carrera de abogacía, este, O sea, y insististe. insistí, es justamente creo que ese es el mensaje. O sea, me estoy cansando, me estoy hartando de ser lo que las otras personas Ujú. esperaban o querían de mí. Entonces, como que dije: yo quiero ser lo que yo busque, lo que yo quiero, lo que a mí me nazca". Entonces, pues, una forma de romper con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, esta última foto en donde literal estoy comiendo una papita, es justamente eso, es como que, bueno, si a mí me gusta cómo me veo, ¿cuál es el problema? ¿Me explico? Soy feliz así y quiero estar así, no sé, o sea, un poco de esto, de romper lo que otras personas esperan y tienen expectativas de mí, y la verdad es que inclusive la foto es algo de ello. Me encanta la foto y soy buena en ello y me dedico a ello, pero inclusive cómo la gente me empujó, me empujaba, y todavía hay personas que me dicen: "Es que si tú tuvieras un estudio de foto, fuera genial". Muchas veces mi familia me ha dicho: "Dedícate a la foto social", y yo como, ay, pues, o sea, sí, o sea, se sigue esperando de mí. Sigue Claro, habiendo una expectativa de lo ya. que yo soy. Muy bien. Ahorita regresamos Ujú. porque tengo una pregunta para las tres. Se va generando Ay, preguntas. Maday, ¿qué onda con las brujas? ¿qué onda con las brujas?
Bueno, ya ves que hemos tenido una serie de pláticas, conversatorios contigo y con demás personas. Sí. Entonces surge como un conflicto entre yo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo soy, el cómo aterrizarlo y, y que la gente entienda qué es lo que yo traigo en mi cabeza en bueno, 4 fotos, ¿no? Entonces, sí fue un choque, me costó un poquito de trabajo porque fue confrontarme a mí, conmigo misma, y es, a ver, pon las cartas sobre la mesa y qué es lo que realmente quieres decir, qué es lo cuál es el mensaje que quieres dar. Entonces, te digo, estuve batallando conmigo como un poquito más de un mes. Así pueden ver la pared de atrás, es parte de mi proceso creativo para esta serie. Y bueno, pues entonces me fui haciendo una serie de cuestionamientos del cómo fui creciendo, con qué limitaciones, con qué dificultades, pues, y llegas a la conclusión de que, bueno, has crecido en un ambiente que está lleno de reglas, que está lleno de prejuicios, que está lleno de cosas que no debes de hacer tú y que estas otras personas sí pueden hacer, o sea, hablando así de la diferencia entre hombre y mujer. Y yo creo que eso lo he visto repetido en algunas fotos de otras compañeras del por qué yo sí, por qué yo no, ¿no? Entonces uno pues empecé a como echar volar la cabeza y surge la idea de las brujas. ¿Del por qué? Porque, pues bueno, las brujas, si lo pensamos un poquito en la historia de que fueron quemadas en la hoguera y todo esto, perseguidas, fue precisamente por eso, por no acatar reglas o por no seguir la línea de la iglesia, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, entonces, pues soy una bruja, a lo mejor no de la época de la Inquisición, pero si lo traducimos a la época actual, pues sí, sí, o sea, al final de cuentas terminamos siendo brujas porque no nos conformamos con la norma, ¿no? Con lo que nos quieren imponer del deber ser. Entonces, déjenme, les comparto las fotos. Sí, eso te iba a decir. Uy, no lo tengo. Espérame. Porque se me hace que no voy a poder. Permítanme tantito. O si la tiene alguien por ahí. A ver, creo que... No sé si yo... Ah, creo que sí las tengo, espérame. Nada más tendría que ir a... Pero bueno, tú sigue platicándonos entonces. Bueno, entonces termino llegando a la conclusión de que, ok, bueno, entonces, pues a final de cuentas terminamos siendo brujas porque pues no asumimos el rol que nos quieren imponer, ¿no? La sociedad, la familia, el trabajo, o sea, estamos como vulnerando esa norma. Creo que ya pude. No se puede. Y bueno, entonces, en conclusión, pues dije, bueno, la bruja. Entonces, ya pues en cuestiones técnicas, pues sí fue un show pensar en algún modelo y dije, pues, qué mejor modelo que yo, ¿no? Porque de cierta manera estoy hablando de mí, entre líneas, bueno, entre imágenes. Al final fue un autorretrato y creo que ya están presentando la imagen. Sí, Ahí nada está. más que Ajá. la estoy presentando como Estaba antes. como estaba antes, exacto. Ajá. Como era la Sí. propuesta, sí, es lo Ok, que... bueno, entonces el concepto en estas últimas 2 fotos, las que están en la hoguera, no es tanto como ¿cómo explicarlo? Sí, aventar a la hoguera, pero no en sí a la bruja, porque ya la bruja actual ya no se deja intimidar o ya no permite que le asignen roles o que les digan qué reglas o qué líneas tiene que seguir. Entonces, ahí yo trato de representar todos esos prejuicios o cargas del pasado o los miedos que yo los estoy aventando literalmente a la hoguera y es como una nueva era, ¿no? Por ahí va el asunto con las brujas. Ya.
Voy a dejar de compartir porque Sí. no las veo. Ok. A mí me gusta que veo que con las tres hay similitudes al final, porque es como nosotros mismos, cómo abordamos lo que los demás nos comunican, ¿no? Como lo que decía Baltasar, que una forma de modificarnos es ponernos adjetivos, ¿no? Entonces, a lo mejor esos adjetivos, cómo te van transformando, como yo lo propuse, bueno, no per se, pero como por perseguir, en este caso de mi historia, como las personas que te aman, ¿no? O perseguir el amor, te dejas transformar o te dejas transgredir, o en este caso, Madai, como que ese adjetivo es como, bueno, yo lo abrazo, sí, sí también soy, pero como que ya se hace amigo del adjetivo, pero no como del repudio, ¿no? Entonces, me gusta como esa interacción de ubicarnos a nosotros, yo estoy aquí y los demás con sus voces están afuera, ¿no? Eso me gusta. A ver, quiero hacerles una pregunta a las tres, ahorita que ya estaban platicando de su propuesta, de su serie en la exposición Transgresoras. Y esto, creo, bueno, yo siempre he pensado que la foto es un pretexto para muchas cosas, ¿no? O sea, para viajar, para conocer gente, pero también pienso que es un pretexto para, para buscar ciertas respuestas a algunas preguntas que tenemos, ¿no? Es decir, no, a mí se me hace que decir que la fotografía es un medio de expresión se me hace muy simple. O sea, se me hace esa frase, la fotografía como medio de expresión o como un medio de expresión, se me hace como así, ok, y ya, y eso es todo, ¿no? O sea, entonces pienso que más bien la foto es eso, es un pretexto y creo que desde mi punto de vista, lo interesante es justamente que con la foto se pueda ir buscando esas respuestas a las preguntas que nos vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿piensan ustedes que con la foto, a lo mejor eh, lo ven de otra manera, pero piensan ustedes que con la foto están encontrando ciertas respuestas a algunas de sus preguntas? O sea, preguntas que se hacen a ustedes mismas, no preguntas que hacen a alguien más, sino que se hacen a sí mismas. Yo no. O sea, yo sí encuentro que primero en mi persona, yo encuentro primero las respuestas y Ok, después en la foto es el canal para comunicarlo o como para ok, empatizar, bueno, en mi persona. ok. Como que me pasa que tienes una cierta identidad, una cierta forma de contar las cosas y ya sea escrito o gráfico, de alguna forma tiene similitudes, pero creo que en la foto es más, sobre todo, en la preparación, o sea, tú puedes preparar el escenario y puedes editarlo, como que es más flexible, como que se pueda moldar más a lo que tú quieres decir, eso creo. En relación a otros medios. En relación a otros medios, sí. Ajá. Como, por ejemplo, yo siento O sea, ¿tú que crees que es más fácil con la foto que con la sí, pintura o que con sí, la gráfica? sí, porque yo siento que en la fotografía tengo muy poco tiempo en Ajá, comparación con mis compañeras, em, pero logras de alguna forma sacar esos recursos gráficos ok. que no necesitas. A mí me falta técnica, ¿no? Me falta dominar otros
no sé, otras técnicas que las demás personas dominan, incluso como en el propio equipo de trabajo, ¿no? Yo creo que ahora no lo hemos hablado, pero si lo habláramos, sería un mundo de recursos que cada quien tiene en cuanto a la fotografía y que al final logramos estar, ¿no? Digamos que en el mismo lugar para expresar. Por eso yo creo que sí es más flexible la fotografía versus otro medio. Ya. Y fíjate que tus fotos aparentan o tienen la apariencia de venir de una autora con un conocimiento de la técnica muy, muy amplia. Digo, porque es de las fotos que tienen como intervención, que estás jugando con, que estás interviniendo, que estás recortando, armando, ¿no? O sea, Construyendo. construyendo, exacto, ¿no? O sea, hay una postproducción en tus fotos. Entonces, también depende de quién lo mire, porque hay personas que están en contra de la postproducción en fotografía, ¿no? Sí. Pero sí, puede ser, es a lo que me refiero, que cada quien tiene como un lenguaje y puede gustar o no puede gustar, pero yo creo que es para transmitir, en este caso, emociones, como estamos las tres. Yo creo que es un medio que se puede prestar bien, y sobre todo porque es autorretrato y puedes a través de eso ser como más personal, creo yo. Ok. O sea, más íntimo. Más íntimo porque, ay, no sé, en pintura, no quiero meter pintura, pero en pintura se hablaba como que había más aprecio por la pintura porque el artista dejaba su aura, ¿no? No es lo mismo tener una fotografía de una pintura porque no estaba el aura, según decía, ¿no? Como que el hecho que tú la hayas hecho manualmente dejaba el aura del artista, ¿no? Pero en fotografía el hecho de que esté tu persona fotografiada, yo creo que ahí es como dejas tu aura, tu esencia, siento yo. Está muy fumado, pero... Alejandra. Sí, fíjate que yo estoy escuchando a Fátima, pero difiero un poco en la respuesta, en la respuesta a la pregunta, porque yo, como les contaba, para mí fue como que primero fue el rechazo a esto de la fotografía y de que me digan que por ahí es. Yo no entendía por qué, y más bien a veces yo decía que yo quería hacer más. Les voy a sonar muy feo, pero inclusive para mí fue una vez un insulto que alguien me dijera: "Es que tú nada más tomas fotos", y ya. Así se me dijo a mí una vez y dije: "No, yo soy más que eso". O sea, yo pienso, creo, tengo ideas, o sea, puedo hacer más que eso. Entonces, en mi búsqueda de eso, o sea, yo decía, o sea, me quedé pensando en ese entonces, ¿estoy condenada a esto? O sea, ¿no tengo más, no puedo aportar más? Encontré la respuesta en la fotografía. Ahorita que decía Domingo esa pregunta, o sea, un día de reflexión y viendo por qué la gente admiraba mis fotografías, por qué es que tengo ese talento, vamos a decirlo así. Yo me di cuenta que la respuesta era que yo podía ver lo que otras personas no. Lo vi en la foto. Después de que empecé a ver las fotos, y las fotos, y las fotos, y las mías, las veía, y yo decía: "Es que yo puedo ver cosas que otras personas no". Y eso se transfería a 1000 cosas. Gracias a eso, yo lo vi y dije: "Tengo a lo mejor", o sea, ese es mi talento en grande, no, la habilidad de la fotografía es una habilidad. Pero yo puedo ver cosas que otras personas no pueden ver, y eso puede ser a través de la literatura, a través de la pintura, a través del teatro, a través de, la comunicación, o sea, las relaciones públicas, las relaciones sociales, demasiadas cosas. Pero sí, yo encontré la respuesta en la foto. De ahí nació como ya hice paz con la fotografía, y yo dije: "Es mi amiga". De las paces. Haz paz. Porque, sin embargo, Madai habla de un conflicto y una confrontación, ¿no?
Ajá, sí, una confrontación y escuchando lo que acaban de compartir Ale y Fátima, lo puedo traducir como un medio terapéutico, pero no únicamente la fotografía en sí, sino una mezcla o una combinación de diferentes disciplinas, como viene siendo pues la música, la literatura, la pintura, la fotografía en este caso. Si sabemos combinarlas, como el caso de Fátima, que combinó un poquito de literatura con sus fotografías, bueno, el resultado pues llega todavía más adentro del espectador, en este caso de las personas que ven nuestras fotografías. Y como lo comentaba ahorita, sí puede ser un buen medio terapéutico para buscar respuestas, pero también para dar respuestas a las personas que te están viendo, porque de cierta manera hay personas que se sienten identificadas con lo que tú estás haciendo. Y a final de cuentas, pues eso es lo que importa, porque a veces las personas no tienen forma de cómo traducir lo que están sintiendo o lo que tienen en su mente o lo que están pasando más bien. Y el arte es ese medio en el cual las personas se identifican o o conectan, pues, y puedes darte cuenta que a lo mejor y no eres la única persona que está pasando por eso. Claro. Y bueno, eso es mi aportación sobre eso. Ok. Bueno, tengo otra pregunta que venía con la idea de cómo, de su serie en la exposición. ¿Cómo se relaciona esa serie que desarrollaron para la exposición con su trabajo en general? Digo, Fátima decía hace un momento que, pues, es no sé cómo decirlo, es nueva, no es nueva, o sea, es está incursionando, digamos, recientemente en la foto, pero creo que de alguna manera fotográfica, la fotografía o lo que hicieron para las series que hicieron para la exposición, se relacionarán con su trabajo en general, con lo que hacen normalmente en foto, o este es un comentario aislado, digamos, es un grito en el bosque de su trabajo fotográfico. Yo en lo personal sí está relacionado, porque en la fotografía yo me empecé a especializar en fotografía de retratos, sobre todo retratos políticos. Bueno, me dedico a la política actualmente, entonces mis retratos eran hacia los políticos y retratos en general. Y algo que yo intento en mis fotografías o algo que yo promuevo y lo que yo sugiero y pido es que las personas se puedan ver y tal y como son. A mí siempre esto de los retratos también de que, es que hazme más flaca, hazme más gorda, es que no me gusta cómo salgo, Ok, o sea, no, o sea, tal y mi objetivo cuando tomo un retrato de alguien es que te puedas ver a ti mismo en la imagen, y no nomás en temas físicos, también en temas emocionales, o sea, si es una persona risueña, que se vea risueña, si es una persona seria, que se vea seria, o sea, también el forzar alguien serio que sonríe, sonríe, sonríe para la cámara, y diga: "Es que no soy yo", cuando vea la imagen, eso, o sea, yo trato y profundizo en que la persona pueda autoverse tal y como es en la imagen, en la fotografía, en el retrato. Y sí se está asemejado en el trabajo que hice, porque yo trato de verme a mí misma tal y como soy. O sea, sí, ser lo más genuina ok, posible en mi trabajo. ya, Bueno, ok, sigo yo. súper, Yo creo que sí está totalmente conectado, yo creo que todo está conectado en esta vida, en este ya, universo en el que vivimos. Entonces, sí, claro que tiene que ver, porque a mí me gusta plasmar las cosas, pues, tal y como son, y de cierta manera como criticar, ¿no?, lo que está afuera, o tratar de retratar lo que nadie quiere voltear a ver. ok, Entonces, de cierta manera, sí, claro que está conectado y en el futuro, pues yo creo que
sí voy a hacer más de este tipo de performance de hombres lobos y seres inadaptados. Eso Y está padre. estaría padrísimo. Y al mismo tiempo combinarlo con la vida real, ¿no? O sea, ¿quiénes son esos seres fantásticos en la actualidad, ¿no? Y quisiera seguir por esa línea de trabajo. Ya. ¿Y tú, Fátima? Yo no sé cómo contestar eso porque insisto en que es muy fiel esta serie a mi sentir, Ajá. aunque sé que muchas personas el manipular la foto no es como muy fan. Pero a ver. O sea, Ajá. o sea, A ver, estás, yo lo digo porque esto lo he presentado y me lo han criticado asesores de fotografía y es lo que me han dicho de que, ay, a ver, es que esto, ¿por qué lo maneja? Las cuestiones, pero al final sale como, tú dices, quieres ser es que tú, así me sé tú. gusta, así lo quiero, ¿no? Y Así sale así. es, Entonces, yo claro. sé que no es un trabajo como en todo, no es como que a todo el mundo le encante, pero sí estoy conforme que es algo que pasó como por un filtro, pasó por este filtro Por ti, ajá, por exacto. mí y así me gustó. O sea, es como eh, difícilmente puedo presentar algo con lo que no estoy a gusto, aunque me digan, no, está padrísimo presentarlo, es Claro. como, si no me gusta, es como no puedo presentarlo y defenderlo. Y aunque no todo es autorretrato de lo que yo he sacado, sí creo que en algún lugar estoy yo, ¿no? Como Ujú. conectando con eso o por qué lo retrato de cierta manera. Pero no tengo mucha producción como para Para, comparar, para para relacionarlo. decirte que esto sí y como tú lo preguntaste, Ok. como si ahora lo que estás produciendo es Ajá. fiel, no sabría decirlo. Yo espero que sí, como mantener esa línea de estar conectada con la foto y poder como transmitirla de esa manera. Bueno, ok. Ya para cerrar, voy a preguntar algo que no estaba contemplado y que se me ocurrió. Siempre me gusta improvisar e irme por otro lado. Pero a ver, y es algo que siempre pregunto. ¿Ustedes cómo ven el escenario de la fotografía en Monterrey? Pues mira, yo tengo compañeros en la Ciudad de México Okay. que están sorprendidos de cómo yo, con su compañera Godín, que estaba ahí amaneciendo en la oficina, de cómo yo cuando me vine aquí, cuando fue ya casi 2 años, de cómo he estado presentando en la exposición y las fotos que he producido, como que lo sienten como, oye, como si tú viste un boom, como un despertar o qué pasó, ¿no? Yo creo que aquí sí hay muchas oportunidades y sobre todo encuentro que eh, no quiero decir como que Monterrey es muy pequeño, pero es como de alguna forma vuelves a conectar con las personas. Hace poquito con un vecino me acaba de comentar que él también estudió artes visuales en la UNAM, digo, perdón, en la uni, y que su compañera es Herminia, una compañera del colectivo y que estaba hablando que iba a hacer una expo. Entonces, como que es muy fácil conectar con las personas y justo estaba diciendo que la foto la dejó, total. Entonces, eh, y a ello le estaba dando consejos de que aplicara esta convocatoria y yo digo, a ver, yo dando consejos, es como tienes que dar el paso y te absorbe la fotografía aquí en Monterrey. Yo creo que sí hay como muchas oportunidades y yo estoy como muy contenta de eso, como
yo primero con miedo de que, bueno, sí, sí podré o no podré, pero me da gusto como que haya este recibimiento, estas oportunidades, tanto por los espacios como por las convocatorias, y ojalá sean Permanentes. no, no, sobre todo que tengan más proyección, o sea, Ok, que no solo sea local, sino que sea una proyección fuera de ya, eso, estaría padrísimo. ya. Híjole, esta pregunta está muy difícil porque me da un poco de pena, pero voy a ser muy sincera. Pues bueno, yo sí llevo más de 10 años en esto, desde que empecé la carrera en 2009, entonces estoy más familiarizada con cómo se mueve el ambiente. Y la verdad es que creo que últimamente ha tenido más boom, creo que últimamente es en los últimos años un poco de las redes sociales y un poco más de levantamiento de las voces, ha logrado más exposición para más personas y más personas involucrándose, un poquito también del hartazgo, pero en la época que yo era estudiante, recuerdo mucho la monopolización, o sea, sí, mis maestros, grandes maestros también que yo tuve, eran expositores y tuvieron muchas obras muy padres ahí en la fototeca, en la cineteca, etcétera. Sin embargo, sí había como decía Fátima, o sea, sí es muy pequeño, parece un pueblo que al fin de cuentas dan vueltas las mismas personas todo el tiempo. Sí, entonces como que eso fue lo que a mí me desanimó un poco durante la carrera, como que decías, oye, debe de haber más personas y somos ahorita aquí 300 personas graduándose de esto, pues más voces, más personas que se escuchen, otros tipos de arte, otros tipos, no sé si un poco de desinformación, de desmotivación o que no tenían como herramientas, conocimiento, no sé, algo por ahí pasaba, pero que sí veo que hoy está cambiando un poco, o sea, sí estoy viendo que hay más personas hablando y, por ejemplo, creo que el colectivo es un ejemplo y Sí. sobre todo quiero que somos nosotros de las más jóvenes, hay personas grandes en el colectivo, mujeres, que eso a mí me deja Ujú. pensando entonces, ¿dónde estaban ellas antes? O Exacto, sea, eso es interesante. en sus 20 y en sus 30, ¿qué estaban haciendo? O En sea, sus ¿por qué no las treintas, como ustedes. escuchabas? Ajá, Exacto, o exacto. sea, ¿por qué no las escuchabas? Si son mujeres que son trabajadoras y que es obvio que les interesa y les apasiona y son buenísimas. O sea, eso es y yo en lo personal, pues yo a lo mejor tenía 20 y estaba más verde y era más ingenua y no sabía cómo a lo mejor, ¿no? Pero sí creo que es nuestra responsabilidad, ahora me siento responsable de hacer que más voces se escuchen y no callar la mía y seguir haciendo arte. Claro. Sí, bueno, hablando un poquito más a lo que está diciendo Alejandra, bueno, voy a hablar de mi experiencia personal, que hay una diferencia del antes y el después del colectivo, ¿no? Yo creo Ah, que ok. el colectivo Fotógrafas de México ha marcado para todas las que estamos dentro una diferencia del antes y del después. Y en lo personal, el estar compartiendo o el conocer a más fotógrafas con años de experiencia, bueno, pues a mí realmente es ganar, ganar, ¿no? Porque te estás aprendiendo de la experiencia de alguien que tiene toda una vida por delante dedicándose a esto, ¿no? Entonces, que haya espacios como como el Colectivo Fotógrafas de México, que yo sé que hay muchos más, el que existan mujeres que se están apoyando, que se están acompañando y enseñando unas a otras, porque pues yo ahorita te estoy diciendo, yo estoy aprendiendo de las que están más arriba que yo, pero si lo volteo tantito, yo estoy segura que ellas también están aprendiendo de las jóvenes, como que en este caso somos nosotras tres, ¿no? Porque es una ayuda mutua y creo que el colectivo por eso es tan fuerte, porque tiene esta diversidad de mujeres con mucha experiencia y no tanto en el ramo fotográfico, o sea, hay de muchas otras profesiones y entre todas creo que se construye un colectivo muy fuerte. Entonces, por ese lado, yo creo que la fotografía da para mucho más a partir de ahora. Sí, yo creo y lo he comentado mucho con algunas del colectivo, es que creo que es interesante el colectivo
porque pienso que hay cosas que difícilmente digo, el escenario de la foto es difícil, es muy complejo estar en circulación de manera individual, cuesta más trabajo, digamos, ¿no? O sea, lograr una exposición individual, lograr acomodarse, a menos que se gane una beca o un concurso o tal, ¿no? Pero creo que en la colectividad se pueden lograr muchas cosas, ¿no? Y la muestra está, bueno, llevan 2 años consecutivos haciendo este tipo de actividades y están ahí, o sea, están activas, ¿no? Pero lo importante del colectivo también son las individualidades, ¿no? O sea, es decir, que además de hacer cosas en colectivo, les permite hacer cosas de manera individual, ¿no? O sea, desarrollarse en colectivo, pero también desarrollarse de manera individual. Y yo creo que eso es lo rico de la actividad colectiva, pues, ¿no? Bueno, chicas, ¿algo más que quieran comentar? También yo quería decir, a ver, de mi propia experiencia, sí. Yo cuando me acerqué al colectivo, yo dije, oye, me gusta, recomiéndenme cursos, escuelas, yo quiero un certificado profesional. No lo sentí así y yo me fui a estudiar por otro lado online fotografía. Okay. Entonces yo sí siento que también falta oferta educativa de fotografía. Ya. Yo sí te recomiendo los lenguajes audiovisuales, porque ahorita que te escucho hablar de técnica o de conceptos, o sea, entiendo la parte técnica de la fotografía o la postproducción, o que sepas manejar el Photoshop, o que sepas cómo se llaman los encuadres, pero el lenguaje audiovisual ya habla más de lo que estás diciendo, de lo que hablas, del mensaje, de lo que significa, de los significados, de lo que hay dentro de la composición o dentro de la imagen. Y a lo mejor siento que eso sería algo extra para ti, ¿no? Es como, bueno, ya aprendí la técnica, ya aprendí los conceptos, pero el encontrar el lenguaje que expresa la imagen ya es como otra área que yo sí, sinceramente, sí te recomendaría la carrera. Ya. Bueno, yo doy clases en LSI, ¿qué te puedo decir? Sí, lo supuse que estaba diciendo algo incorrecto. Lo No, siento. está bien. Corten Está eso bien. del video ya. No. Está bien, está bien. Pero yo sí te la recomiendo. No, sí, por favor. No, muy bien. No sé, ¿algo más que quieran agregar o decir? Pues que Maday. visiten la exposición, que Exacto, vayan y invitar. visiten, se den la oportunidad de dar una vuelta y ver todas las fotografías que están expuestas ahí, y pues que se den un taco de ojo ahí, muy bueno ahí. Claro, ya más o menos identificaron las imágenes de Fátima, de Alejandra y de Maday, y entonces sería muy bueno que visitaran la exposición Transgresoras que está en el Museo Metropolitano en el centro de Monterrey. Chicas, pues si no hay más que agregar, pues les agradezco mucho su tiempo y sus comentarios, el hecho de haber compartido pues estas experiencias con la gente que va a ver estos videos. Muchísimas gracias. 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 Okay.